pero ya lo sabéis, Ser jefe es un marrón. O sea, y que piense lo contrario es que no ha sido jefe nunca. ¿Cómo aplastar sueños? Exacto. En un podcast. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Siempre Puedes Practicar Surf. Hoy traemos tertulia de un tema de creciente importancia en el mundo laboral, que es el bienestar en las organizaciones, algo que conecta mucho con la misión de Global Human Consultants. En esta era de cambios y retos constantes, el bienestar seguramente es uno de los temas que ha salido más a colación o del que se habla más en los últimos años, porque preocupa mucho de cara al impacto de las personas y el impacto del desempeño de las personas dentro de las empresas. Hoy para hablar de esto hemos traído a dos compañeros de Global Human Consultants. Por un lado, Guillo Martínez. Guillo, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Guille? Y por otro lado, Josefina Smart, bienvenida. Hola. Pareja que repetís en la tertulia, pero creo que nunca habéis estado juntos, ¿no? Nunca. No, en tertulia no. En tertulia no. Nuevos tertulianos de pareja. Muy bien. Vamos a ver a través de las experiencias y perspectivas de tanto de Guillo como de José, que vienen de áreas de la gestión de personas con enfoques diferentes o experiencias diferentes, pues cuál es esa visión de bienestar, tanto desde el área de búsqueda de profesionales, donde yo creo que estás muy en contacto con lo que demanda la gente, y con lo que ofrecen las empresas. Y luego, José, tú que también te dedicas ya más dentro de las empresas, a ayudar a construir procesos que ayuden no solo al bienestar, también al bienestar, pero un poco a la gestión de las personas y qué es lo que pasa en la actualidad con las empresas y lo que hacen. ¿Sí? Perfecto. Perfecto, oye, empezamos. Muy bien, José, Guillo, bienvenidos. Vamos a empezar por el principio de todo, que tiene que ver con qué entendéis o qué entendemos por bienestar en las organizaciones. Yo creo que es un término, una palabra que escuchamos mucho, del que hablamos mucho. Vas a LinkedIn y todo está lleno de publicaciones relacionadas con el bienestar. Desde vuestro punto de vista, ¿cómo definiríais bienestar en la empresa? Bueno, yo creo que el término bienestar, como tú muy bien lo has dicho, abarca muchísimas cosas, pero si lo pensamos un poco desde la perspectiva de empresa y sobre todo desde el proceso de selección y lo que más frecuentemente me suelen decir los candidatos, yo te diría que es estar y sentirse bien en la empresa en la que están. Y esto abarca, por supuesto, temas como, por ejemplo, a nivel de flexibilidad horaria, poder contar con esto. Temas de teletrabajo también son cada vez más relevantes y me lo comentan casi que cada día cuando contacto con los candidatos. Otro aspecto también es que las empresas tengan paquetes enfocados hacia temas de salud y bienestar, como por ejemplo temas de seguro médico, temas también de poder participar en otras líneas de temas de bienestar, participar en congresos, en situaciones de salud mental. Creo que es muy importante y muy relevante. Y otro aspecto también que cada vez me comentan más es el no solamente estar bien físicamente en la empresa, en el lugar seguro donde estamos, sino también a nivel de salud mental, que yo creo que cada vez cobra más fuerza. Tema de salud mental que también se pone encima de la mesa, del cual creo que ya el bienestar en general se hablaba poco hace mucho tiempo. La salud mental como que empieza a ponerse encima de la mesa, quitando o intentando quitarle esa parte de tabú que quizás tenía, no sé si más en España. Yo creo que en esos países quizás hablar de salud mental tenía otra perspectiva o experiencia. Yo creo que aquí hay un tema muy importante y yo creo que tengo que sacar a colación el tema de la pandemia porque ha cambiado muchísimo lo que es ese concepto de la salud mental y la importancia de cuidar la salud mental en las organizaciones. Y creo que ese ha sido un punto de inflexión para tanto empresas como candidatos y personas que estamos constantemente participando en este tipo de procesos con personas, porque yo creo que hay que darle un vuelco y una importancia a esto, porque al final eso comprende parte importante de lo que somos nosotros y cómo nos sentimos también va a impactar ese resultado que vamos a tener en las organizaciones. Y cada día lo veo mucho más en los candidatos, cuando hablo con ellos, cuando empiezan a preguntarme también un poco sobre ese tipo de paquetes o tipo de beneficios que tienen las empresas. Y luego cuando nos vamos a la parte del desarrollo, también aquí hay un aspecto muy importante, porque si estás bien también vas a poder tener esos resultados y ser más productivo en lo que haces en tu día a día. Entonces yo creo que es algo que las empresas tienen que ponerle cada vez muchísima más importancia y ese foco muy claro ahí de cara a las personas. Muy bien. Sí, yo creo que ha ido como evolucionando un poco el concepto que se tiene sobre el bienestar en las organizaciones en general. Es decir, creo que antes en las empresas se pensaba mucho en ese sentirse a gusto, satisfechos, ¿no? Como seguros y cuidados, y las acciones iban más a temas de salud física,
¿no? Como muchas de las actividades eran muchos de los programas de los pasos o darles beneficios de gimnasios, muy vinculado a lo físico, pero al fin y al cabo un poco creo que ha ido evolucionando y como lo entendemos es una visión mucho más holística o más integral, más completa quizás, de la salud no solamente física, sino también mental y social. Entonces, hoy en día la tendencia y que se está viendo en temas de bienestar corporativo es cómo las diferentes organizaciones están empezando a implementar actividades, políticas, programas que impulsen ese bienestar, esa salud integral de las personas. Al fin y al cabo, el trabajo sigue siendo como gran parte de nuestro día a día y la pandemia creo que fue un gran quiebre en el que las empresas comienzan a tener un rol mucho más activo en ese bienestar y en esa salud de las personas y hoy en día son entidades como socialmente responsables de poder promover entornos saludables. Uh-huh. Y aquí viene una de las preguntas que lanzábamos en LinkedIn semanas antes de grabar esta tertulia para ver un poco lo que opinaban nuestros seguidores, que era ¿quién es el responsable de fomentar un entorno de trabajo saludable? Venga, responder a la pregunta y luego enseñamos resultados. No anticipes, Carol. Yo creo que esta es una pregunta muy polémica porque al final yo creo, si tú me preguntas a mí, que en gran parte nosotros somos como individuos y como personas y como seres humanos responsables de nuestro bienestar, pero no hay que dejar de lado que las empresas también tienen un papel muy importante en este sentido, porque muchos estudios demuestran actualmente que las empresas más productivas, las que mejores resultados tienen, son las empresas que cuidan justamente el tema del bienestar y la salud mental de sus empleados. Entonces, podría decirte un 50-50, pero para no ser tan neutro yo tendría que decirte que para mí es un 60% nosotros como personas y ese 40% de parte de la empresa. Tiene que haber una conjugación allí muy importante entre las dos partes para poder conseguir ese resultado. Muy bien, Josefina. Sí, siempre la polémica que aquí es blanco-negro, es ahí. Yo creo que lo que comentaba antes, es decir, las empresas sí son muy responsables en crear estos entornos saludables, seguros, en que las personas se sientan como satisfechas y tienen que impulsar estas políticas, procedimientos, es decir, realmente dedicarle tiempo, energía y recursos y crear este marco, es decir, como un lugar, ¿no?, que sea seguro, pero también necesitamos la colaboración y la contribución de todas las personas, porque es verdad que nosotros somos responsables también de nuestra propia salud mental, de tomar las acciones necesarias y de respetar también, por ejemplo, la parte de los descansos o la desconexión, ¿no?, de no trabajar los fines de semana, por ejemplo, o más de las horas pactadas según el convenio. También es una responsabilidad mía cumplirlo, más allá de que la empresa nos ponga los diferentes, ¿no?, los procedimientos o las regulaciones de que tenemos que trabajar X cantidad de horas por día. Luego también yo como trabajadora tengo que implementarlo y llevarlo a cabo. Entonces yo creo que la creación de estos espacios seguros, gran parte va a ser responsabilidad de las organizaciones, pero cada una de las personas va a aportar ese granito de arena para realmente que todos y todas nos sintamos a gusto en nuestro trabajo. Yo creo que es una pregunta que de trasfondo muy político también, sí. O sea, ¿cómo te vas a posicionar entre empresa o empleado? Y habla mucho de nuestras orientaciones un poco políticas, ¿no? Yo creo que, y me pasa también cuando me planteo o pienso sobre la felicidad en las empresas, ¿vale? Otro melón del que se habla mucho, Sí. Que me parece demasiado grande, tanto el bienestar como la felicidad, demasiado grande para dejarlo en manos de la empresa, ¿no? O sea, creo que como individuos, y es mi opinión personal, como individuos no podemos trasladar la responsabilidad completa a una entidad incorpórea que es una empresa. ¿Una empresa qué es? Una empresa, pues, es un conjunto de personas, ¿no?, que tienen un objetivo común, ¿no? Simplificándolo mucho, con todos los matices que queráis, pero al final es esto, o sea, cómo yo traslado esa responsabilidad del bienestar única y exclusivamente a la empresa. Pero por otro lado también creo que una empresa como conjunto de personas debe promover un espacio que facilite el bienestar, que la felicidad me cuesta mucho más verlo, porque creo que es un tema también mucho más personal, Sí. pero creo que si las empresas privadas y no privadas no tienen la mentalidad de poder facilitar esos entornos, lo que tú decías,
procedimientos, inversiones económicas, facilitando cosas. Yo creo que este es el camino para conseguirlo. Sí. Pero son las personas, porque al final el bienestar también se genera en la interacción entre las personas. O sea, Totalmente. si Guillo trabaja conmigo, Guillo también va a hacer que mi espacio de trabajo me genere bienestar o no. Y Guillo Claro. no es la empresa, es Guillo. Sí, En la empresa, ¿no? Y viceversa, yo también, ¿no? O sea, esa interacción también va a afectar mucho a conceptos como el bienestar y como la felicidad. Me parece demasiado gordo como para dejarlo solo en manos de la empresa. O sea, yo creo que esa autorresponsabilidad me ayuda a pensar que no estoy en manos de un tercero, a mí personalmente. Por supuesto. Personalmente. Y yo coincido totalmente contigo, y por eso antes, cuando hacía esa valoración a nivel de porcentajes, le daba un porcentaje muchísimo más alto a lo que nosotros tenemos que hacer como individuos, porque al final estas son cosas que, desde mi punto de vista, y es muy respetable también lo que piensen los demás, pero para mí es algo que es muy intrínseco, algo que tiene que salir de ti para que tú puedas estar bien. O sea, esa responsabilidad afectiva conmigo mismo, esa responsabilidad de sentirme bien y de estar bien, empieza por mí, y luego por supuesto se traslada a otros escenarios. Lo que sí que me parece que es importante también es que las empresas puedan tener también un abanico de posibilidades para cuando yo, por ejemplo, en algún momento me sienta en cierta situación, pueda acceder también a ese tipo de beneficios que me permitan a mí encontrar ese resultado. Pero totalmente que Exacto. es la persona la que tiene que gestionarlo en primer lugar, porque somos nosotros quienes somos responsables de nosotros mismos. Claro, porque además el bienestar tiene unos pilares como de salud, de pues el dormir bien, de el cuidarse el cuerpo, Sí. la mente, que no solamente sucede en un entorno laboral, sino fuera. Es verdad que el entorno laboral lo puede dinamitar también, Sí. puede facilitar 100%. que no se consigan determinadas cosas, ¿no? Pero... Ahora lo veremos, pero yo creo que si miramos un poco las tendencias, y te lo digo por lo que me encuentro cada día cuando hablo con candidatos, cada vez creo que la tendencia más es a buscar empresas donde este tipo de acciones ya estén construidas y tengan una consolidación, porque es algo que muchas veces incluso algunos candidatos me dicen que para ellos esto es más importante que incluso el salario. Entonces ya podemos empezar a ver ahí también la importancia que tiene esto para las personas. Yo creo que cada vez más la gente le da como esa importancia y esa necesidad, y buscan también empresas que puedan respaldarlos en este sentido. Totalmente. Sí. ¿Querías añadir algo, José? No, es un poco el salario emocional. Yo creo que es una combinación de todos, de la contribución, creo que de todas las partes involucradas. Repito, yo creo que todavía le dedicamos mucho tiempo al trabajo, entonces va a ser un entorno que es verdad que luego nos pueden ocurrir muchísimos sucesos fuera del ámbito laboral que nos afecte, y creo que lo de la pandemia nos reflejó esto, es decir, cómo se mezcla muchas veces lo personal con lo profesional, y tenemos que acompañar a las organizaciones a poder prepararse y a tener estos entornos en que vamos a prevenir situaciones que vayan en contra de este bienestar, de esta salud mental, física, y al mismo tiempo, en el caso de que sucedan situaciones, cómo podemos acompañar a las personas, porque esto es una realidad. Creo que los estudios, Carol, que nos habíamos enviado, es decir, en la vida de una persona, 1 de cada 4 personas va a sufrir algún momento alguna situación, algún trastorno mental, alguna situación que afecte sus capacidades. Entonces, cómo una organización puede acompañar esto, acompañado también por otras políticas, por temas de salud a nivel del gobierno, es decir, esto no es un hecho aislado, pero que la empresa tenga esta participación como muy responsable también en el bienestar. Pues vamos a ver resultados de la encuesta, los veis aquí en la pantalla. La pregunta concreta era: ¿dónde recae la responsabilidad de fomentar un entorno de trabajo saludable? Quizás aquí hay un matiz importante con respecto a la pregunta, que es el tema del entorno de trabajo. Sí. No, pero ahí claramente de las más de 100 personas que votaron en esta encuesta, el 92% apuntan a la organización, hacia la empresa. Sí. Esto es algo que también creo que en temas de búsqueda es lo que comentaba Guillo, es decir, se ve esta exigencia quizás también por parte de las personas que hoy deciden incorporarse a una empresa o cambiarse, y que esto empieza a ser uno de los requisitos, que es el salario emocional. No me sorprende para nada este nivel de porcentaje tan alto, ¿no? Un 92% es lo que te decía antes, que cada vez más me doy cuenta cómo los candidatos le dan esta importancia. Y luego, si te vas también a revisar un poco las tendencias del mercado, noticias, información, cada vez más es justamente esto, le dan la necesidad o la importancia de que las empresas puedan fomentar ese entorno de trabajo
que sea saludable. O sea que esto de cara a la empresa también es algo que hay que trabajar y que hay que tener muy presente para poder ser esa marca empleadora que sea atractiva de cara a los candidatos, que a veces también suele costar un poco, ¿no? Porque entender el mercado, las necesidades y los cambios que se dan es un reto constante. Yo creo que esto es muy diciente al final a nivel de lo que se quiere hoy en día y lo que buscan las personas para ser parte de una empresa. Sí. Muy bien, oye, pues hablemos de un tema polémico que es el del rendimiento y el bienestar. ¿Vale? O sea, antes tú apuntabas, Guillo, y decías, está claro que cuando hay bienestar en la empresa, o incluso que decías, las empresas que invierten en bienestar de sus trabajadores, pues consiguen unos objetivos, ¿no? Un rendimiento superior, ¿vale? Sí. O sea, una reflexión, porque muchas veces me pregunto y me planteo si es causa-efecto o es la consecuencia o sea, es la sintomatología de algo que está por detrás. Ahora me explico, acabo de decir una cosa que como no me explique no se entiende nada. No estoy entendiendo. ¿Es el hecho de que una empresa invierta en bienestar lo que hace que el equipo rinda más? ¿O es el hecho de que alguien invierta en bienestar un síntoma de que ha trabajado muchas cosas antes de llegar al bienestar, lo cual hace que haya un rendimiento superior? ¿Vale? Y hago esa reflexión porque al final la realidad es que aquellas personas que han invertido o que invierten en bienestar es como la asignatura última de una carrera de gestión de personas. No sé si me explico. Es difícil pensar en alguien que invierta en bienestar y que no tenga otras políticas o otros planteamientos de gestión de personas pues más desarrollados, ¿no? Que tenga una flexibilidad, que no tenga políticas que garanticen la ayuda a los trabajadores, que no tenga un entorno de trabajo seguro, físicamente hablando. O sea, no sé hasta qué punto es invertir en bienestar o el hecho de que tú inviertas en bienestar ya, entre comillas, te habla de una empresa que tiene los deberes hechos, ¿no? Y que esto apoya efectivamente el rendimiento. No es el llegar a la cima, sino todo el camino hasta llegar a la cima. Para mí es un cúmulo de muchas cosas. O sea, está claro y es muy consecuente también con la realidad que al final lo que decíamos, ¿no? Estas empresas que invierten en el bienestar de sus trabajadores tienen resultados que son más favorables, pero son a través de esa productividad. Y para mí el hecho de estar en una empresa en la que te sientas seguro, no solo físicamente, sino también emocionalmente, en la que tengas beneficios, por ejemplo, como temas de flexibilidad para poder entrar, temas también de teletrabajo, que es algo clave y muy claro que me piden muchísimos candidatos de cara a los proyectos y las posiciones. El cúmulo de todas estas cosas van a poder prever que las personas que estén dentro estén más felices, más motivadas y por ende puede ser una consecuencia de que ese rendimiento que tienen en las organizaciones pueda ser más productivo y pueda ser más favorable porque todas estas otras cosas te garantizan de alguna u otra manera que puedas llegar a ese punto. Pero también hay algo que me parece muy importante y es el hecho de que nosotros como individuos, y son conversaciones que tenemos incluso nosotros aquí o con compañeros míos de que están trabajando en lo mismo pero en otras empresas, la importancia de nosotros mismos también cuidarnos y tomar acciones que nos permitan sentirnos bien y estar de la mejor manera para poder llevar a cabo nuestras actividades de manera satisfactoria. Es también un autocuidado muy importante, o sea, es parte de la empresa también que garantice estos elementos, pero que tú también de manera autónoma puedas también gestionarlo por tu parte para poder estar bien. Sí, yo creo que como nada en la vida, nada es lineal, no por el hecho de implementar programas de bienestar vamos a mejorar la productividad, pero yo creo que es un factor fundamental en el que si las personas están más a gusto, se sienten cuidadas, satisfechas, va a mejorar su productividad. Y los estudios muestran, ¿no? Un poco el reducir el ausentismo, mejoran las ventas, la marca empleadora, las personas más motivadas, más comprometidas, por ende reduce la rotación, es decir, todo va teniendo estos efectos en el negocio, no es el único factor obviamente porque esto va acompañado con otras partes y con lo que tú comentabas, Guillo, también es importante de algo que muchas veces ocurre, es que las organizaciones invierten en estos programas multimillonarios, ¿no? de una inversión económica muy grande y que luego las personas no se apuntan, no tienen este impacto, entonces también es importante que las personas participen de estas iniciativas, que tengan este rol también responsable de ir y asistir y participar y contribuir a generar estos espacios, porque realmente
es responsabilidad de las empresas, pero también de cada uno de generar estos entornos en el que haya una buena relación, ¿no?, entre compañeros y compañeras, en la organización y la claridad y la comunicación. Es decir, todos vamos a tener una contribución fundamental en este bienestar corporativo, más allá de implementar ese programa. Yo creo que la contracara del rendimiento son los costes, entre comillas. Vamos a ver un dato que aparecía en el diario de La Razón el 21 de agosto del 23, que decía lo siguiente: decía, la salud mental en la empresa, un nuevo desafío en la gestión de personas. En este artículo cuantificaban y daban el dato de 30.000 millones de euros de coste de bajas por problemas psicológicos. O sea, claro. Aquí realmente lo que sí que vemos es que hay una gran pérdida económica o inversión económica debido a bajas que quizás hace pues 1 a 2 décadas no sucedían, ¿no? Sí. Yo creo que hoy, y esto está muy vinculado con todo lo que son los riesgos psicosociales, ¿no? Muchas veces creo que las organizaciones están muy acostumbradas a hacer las típicas encuestas y estudios y análisis de riesgos psicosociales. Hoy en día vemos cómo estos efectos de tener entornos donde no haya este bienestar en las personas, y se ve con esa ansiedad, lo que es el burnout, ¿no? En las personas se ve muchísimo, depresión, el insomnio, ¿no? Es decir, esto creo que en cualquier grupo de amigos, familia, se ha hablado, ¿no?, de este tipo de situaciones, momentos, claro, en el que nuestra propia capacidad, ¿no?, para poder afrontar las tensiones del trabajo, de la vida, y se traducen de esta manera. Entonces se ve ahora en bajas, y aparte de larga duración cada vez más, ¿no? Ya no son puntuales de 2-3 días, sino que tenemos personas que por mucho tiempo están fuera del mercado laboral, pero porque ya llega un punto que ya no pueden seguir dentro de la organización. Entonces Para mí esto también tiene un componente muy importante, y es que a nivel de salud mental y de bienestar cada vez se habla muchísimo más de esto. Sí. Y es algo, incluso yo te diría que es generacional. Cada vez más se habla más, entonces cada vez más tú buscas tener acciones que te permitan encontrar ese bienestar, o cuando tienes algún tipo de situación en particular, como que hay una apertura muchísimo más grande, y eso se está traduciendo también en esas cifras y en esos números, versus generaciones anteriores donde este tema era considerado un tabú, y más a nivel laboral, no sé, Sí. Por ejemplo en Argentina, pero en Colombia, unas generaciones atrás, esto era un tema que prácticamente no se hablaba ni a nivel social y mucho menos a nivel laboral, porque la cultura de trabajo allí era como mucho más a cuidar ese trabajo, cuidado, vas a tener alguna situación que de pronto pueda ser complicada porque tienes que poder preservar ese trabajo. Entonces, hoy en día la conversación es muy distinta, incluso en Colombia y en países de América Latina es distinto, porque generacionalmente está bien visto hablar de tu salud y cuidar tu salud, y por ende esto es algo más que conforma tu vida y que tiene una repercusión directa en tu trabajo. Entonces, yo te diría que ahí también hay un tema generacional importante, y es cómo se concibe la salud mental en las organizaciones antes y ahora, que ha sido un cambio también de paradigma grandísimo. Yo creo que igualmente en Argentina es particular, pero todos hacemos terapia en Argentina, somos todos psicólogos, yo soy psicóloga. Pero tú con papeles. Claro. Oficial, certificada. Pero también era como, yo creo que la salud mental se trabajaba fuera del entorno laboral, es decir, era algo muy separado, y en lo profesional uno se tenía que mostrar fuerte, y era, o sea, cualquier tema de un trastorno mental o de uno cuando está pasando un momento de ansiedad, de angustia, era visto como una debilidad, como algo, ¿no? Una persona que era débil. Yo creo que hoy se empieza a hablar más y se da una visibilidad mucho más grande de que esto es algo también, creo que puede ocurrir en el transcurso de la vida de una persona, y hablándolo con más naturalidad, como algo más normal, ¿sí? Y habrá momentos en el que vamos a necesitar el apoyo, ¿no? Entonces, y esto lo hemos hablado creo que aquí en Global muchísimo, hay momentos, ¿no? Uno está mal, va al médico, tiene un problema del corazón, va al cardiólogo, es decir, bueno, hay un momento en el que estamos atravesando un momento de angustia, de ansiedad, vamos al psicólogo, no sé, alguna otra actividad que nos ayude a trabajarlo. Y creo que ahora, y con lo de la pandemia, esto ya está dentro del mundo corporativo. Es decir, ya esto forma parte, y las empresas ya no tienen que pensar tanto en esa salud física, que fue como la gran estrella, sino ahora también en poder implementar programas que ayuden y que acompañen a la salud mental de las personas.
Os voy a lanzar otra, ¿eh? Uy, Atención uy, a uy, esta. uy, uy, uy. Esta va curva, ¿eh? Ay, no. Esta va curva. Porque claro, hablando de salud mental, hay una cosa que es cierta y que es poco discutible. La salud mental es culturalmente sensible, ¿vale? Si tú vas al DSM-5, al Vademecum de campaña de las enfermedades mentales, Ay, ¿vale? ¿hace cuánto no lo leo el DSM-5, Es que por el Dios? 5 igual no lo estudiaste, No, estuviste estudiando el seguro que 4. el 3 o el 4, No, no, sí. el 4, yo estudié el 4. O sea, tú el Bueno. 4 seguro. El 5 no, Las ahora no me generaciones. preguntéis de qué año es, pues no me acuerdo, pero es, Sí. la última versión, vamos, que yo estudié el 4. Si tú vas al DSM-5, hay definiciones de algunas enfermedades mentales que son sensibles a la cultura. El estrés, por ejemplo, en función de tu entorno cultural, se genera en unos contextos y en otros no. Lo que es un disparador para la ansiedad en una cultura, no lo es en otra cultura diferente, ¿no? Sí. O sea, por poner un ejemplo que yo he vivido de manera muy cercana. Si tú en Occidente, en países desarrollados, ¿no? España, supongo que en Colombia pasará igual, me corriges, Argentina, Estados Unidos, Francia, tú eres padre o madre y pierdes a un hijo, esto es en psicología se le llama un disparador de depresión, o sea, es un riesgo de inicio de una depresión. De acuerdo. ¿Vale? En África, en Costa de Marfil, es la normalidad. En la medida en la cual esa normalidad no es tan disparador de una depresión como lo es en Europa, porque el proceso de pérdida aquí no está normalizado, no es lo normal. Lo común no es sobrevivir a tus hijos. Allí es mucho más común sobrevivir a tus hijos, ¿vale? Claro. Entonces, fíjate que objetivamente es la misma circunstancia, es la misma pérdida, la consecuencia a la salud mental en este caso no tiene nada que ver. Eso es diferente, ¿no? Totalmente. Entonces, Sí. y viniendo con esta reflexión y con el hecho de que sea sensible, ¿no?, la enfermedad mental a lo que es el contexto cultural, yo me pregunto una cosa que ha sido producto de 2000 memes en TikTok y en Instagram y en todos lados. TikTok, se hace el joven. No tengo TikTok, yo debo confesarlo, Ya lo no tengo conocemos. TikTok. Pero una cosa que se ha vuelto como muy habitual de muchos vídeos de estos de humor, que es la comparativa de percepción de daño entre generaciones, ¿no? Sí. Ok. Con esa línea de estamos construyendo una sociedad de cristal, poco a poco, en la cual estamos incorporando elementos que consideramos que pueden dar estrés, cuando en otras culturas eso no lo convierte en un disparador de estrés. Estamos construyendo una sociedad en la cual cada vez somos más permeables a los problemas, en este caso psicológicos, porque aceptamos que esto sea así. He dicho que era curva, ¿eh? Uf. Quiero vuestra opinión. No. Es que ¿Estamos construyendo una sociedad de cristal? Esta es la pregunta. ¿Estamos construyendo una sociedad de cristal? No. O sea, voy a decir que no. Porque también, más allá de esto que dices del contexto, también es importante que hay una parte de características genéticas. Es decir, cuando atravesamos un trastorno mental o una situación, hay una parte de estos efectos, como situaciones que disparan, que hacen que salgan a luz o se despierten estos trastornos o la ansiedad o el insomnio, pero también hay una parte como de características personales, genéticas y de esa persona, más allá del contexto. Entonces, aquí vamos a intentar, y las organizaciones intentan también implementar estos programas más generales y globales, pero es verdad que hay que hacerlo muy personalizado, porque lo que a mí me ayudará a atravesar un momento de ansiedad seguramente no sea lo mismo que a lo de Guillo, porque somos personas diferentes, únicas e irrepetibles, claro que sí. Entonces, para mí es importante. Con lo que tú dices yo creo que hoy estamos en un momento en el que ha surgido mucho la parte de sensibilizar aspectos que antes no se hablaban. Antes era muy tabú hablar, mostrarse débil, llorar, contar que nos afecta algo, que estamos pasando un momento de insomnio, de ansiedad o de angustia. Entonces, estamos en un momento en el que se da muchísima visibilidad y vemos que hay generaciones, que tenemos esta generalidad, que tienen ciertas expectativas o tienen ciertas necesidades diferentes a lo que venimos de otras generaciones que claramente eran diferentes. Y la percepción de esta parte, ¿no?, de cristal, de las generaciones de cristal, creo que vienen de las otras generaciones y cómo los perciben, ¿no? Al fin y al cabo yo creo que es un poco cómo se perciben las otras personas. No sé si me explico.
Yo creo que sí. Lo que pasa es que, fíjate que me has respondido a una cuestión cultural desde el individuo. Y es un poco trampa. Es un poco trampa. Como la pregunta. Hombre, iba curva. Y volvió. Ahí. Pero, Guillo, Sí. no te desprendes de esta pregunta. Dale Mira, tú. para mí son dos cosas muy importantes. La primera es que los resultados, como ya lo hemos visto, hablan por sí solos. Empresas que cuidan el bienestar de las personas tienen mejores resultados, son más productivas. Luego el tema cultural o diferencia cultural, que es muy importante porque al final estamos en un mundo globalizado y cada vez estamos más interconectados los unos con los otros. Aquí estamos una persona de Colombia, Argentina, España, es decir, pasa y pasa muchísimo más, pero yo creo que es un reto muy importante de cara a la empresa entender tu empresa, entender cuál es tu contexto, entender quiénes son las personas que hacen parte de esa organización y yo creo que para las multinacionales es aún muchísimo más complejo porque tienen en diferentes países culturas completamente distintas y tal vez lo que funciona en un país no va a ser lo mismo que va a funcionar en otro. Entonces ese para mí es un reto muy importante de las empresas, poder entender la población que tiene y cuáles son las necesidades que tiene en función de bienestar. Pero también es cierto que esa percepción de una generación tal vez de cristal ha sido un poco producto del hecho de que ahora hablamos mucho más de temas de salud. Entonces, claro, si estás constantemente hablándolo y tienes conversaciones diarias, puedes entender un poco cuáles son esas necesidades y a partir de ahí hay muchísimas cosas que pueden salir versus antes que no se hacía, entonces simplemente algo que no se hablaba y al no hablarse no había ningún tipo de contexto porque aparentemente no existía, incluso a nivel familiar, a nivel social, si nos vamos al mundo de empresas es aún más complicado. Entonces ahora que se habla más de esto, como lo decía José y comparto contigo eso, es como una percepción tal vez de generaciones anteriores que no lo comparten porque en su momento para ellos no fue así. Sí. Muy bien. Oye, pregunta con respuesta numérica, ¿vale? Uy. Corta y al pie, ¿vale? ¿Qué porcentaje de las empresas con las que colaboráis como clientes tienen algún programa para mantener a raya los riesgos psicosociales dentro de la organización? Tiene que ser un porcentaje, no rollos, ya porque estoy viendo a Josefina ya dándole vueltas. Porcentaje. Así, corta y al pie. Puedes empezar tú, Guillo, porque veo que José la va a costar. Como buena argentina es incapaz de dar un número. Mira, ¿empezamos con los prejuicios? Sí. Contra los argentinos. Mira, de los clientes con los que estoy colaborando ahora mismo, yo te podría decir que un gran porcentaje, tal vez, y te podría decir tal vez un 85%. Wow. O sea, es un porcentaje alto y te lo digo porque bueno, son cosas que los candidatos constantemente nos preguntan y también está un poco tu labor de entenderlo, cómo es esta estructura y yo te diría que sí, y cada vez más creo que le dan más importancia a este tema. Muy bien, 85%. Josefina. Yo creo que voy a ir un poco más abajo, es decir, creo que voy a estar en un 60%, porque quizás los programas con los que hoy estamos viendo en clientes son pequeñitos o van teniendo poco a poco, es decir, tenemos las grandes empresas, Microsoft, Google, que tienen estos programas súper chulos de mental health, de well-being, que realmente son muy chulos, con una inversión económica muy grande, pero luego también nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con clientes pequeños que tienen pequeñas acciones o pequeños programas que realmente tienen un impacto. El análisis del clima laboral para entender cómo están las personas, cuál es su opinión. Esto puede ser dentro de un programa de bienestar. Claro. El tener la flexibilidad, la conciliación familiar, política de teletrabajo, es decir, son pequeñas acciones que quizás hoy no están enmarcadas dentro de un programa de bienestar o las personas no lo visualizan o lo comprenden así, pero creo que son empresas que poco a poco van dando estos pasos en crear estos entornos, ¿no?, en el que fomenten el bienestar. Así que... Pues vamos a ver resultados de un par de encuestas que teníamos también publicadas en LinkedIn. Una es, ¿tu empresa tiene programas de apoyo al bienestar y la salud? Aquí los porcentajes muy diferentes a los programas. Lo cual habla muy bien de nuestros clientes, muy bien. Como si lo escribásemos. ¿Has visto? Bueno, también es verdad que, ojo, porque el mercado de aquellas organizaciones que invierten en personas acaban teniendo un presupuesto de gestión con consultoras externas, o sea que hay una línea, digamos, un vaso comunicante natural, ¿no? O sea, que no
invierte en personas, seguro que no invierte en consultoría. Claro. Totalmente. O sea, un poco, también Sí. es verdad que ese es el mercado nuestro. Quiero darle también un poco de apoyo a las empresas que quizás no tienen un budget tan grande para poder hacer esto, que hay pequeñas acciones que muchas veces no requieren de una inversión económica brutal para tener un impacto. Y yo creo que después esto tiene que ir muy acompañado con una buena campaña de comunicación, porque las personas luego Sí. ocurre esto, es la percepción. Porque seguramente muchos de estas personas trabajan en empresas que tienen la política de flexibilidad, de conciliación, la jornada intensiva, retribución flexible, descuentos en el gimnasio, es decir, un montón de aspectos que quizás hoy no lo valoran o lo conceptualizan como programas de bienestar. Entonces también hay una parte de cómo estamos comunicando estos beneficios, estos programas, estas acciones, estos procedimientos con las personas que trabajan. Pero para mí también es muy consecuente con lo que veíamos antes. O sea, hay una tendencia en el mercado a que las personas, por una parte, enfoquen esa responsabilidad a nivel de bienestar en las empresas y luego a decir que las empresas no lo están haciendo, pero es un concepto muy, es lo que hablábamos al comienzo, es un concepto muy ambiguo, que es para ti el bienestar, que es para ti el tema de salud Claro. mental. Entonces tal vez, no lo puedo asegurar, pero muy posiblemente estas personas que han votado aquí, en sus empresas posiblemente tengan alguna acción, por mínima que sea, pero la desconocen o no es relevante de acuerdo a su necesidad. Eso. Y puede estar también impulsado en este sentido, pero al final yo creo que aquí es poder entender también, o sea, y esa responsabilidad la tienen también las personas que trabajamos en empresas, y es entender un poco, bueno, qué tengo y a qué puedo hacer uso con base a esos beneficios que tienen en la empresa en la que trabajo, y a partir de ahí también es responsabilizarte y entender eso. Total. Que es súper interesante lo que comentas, porque creo que lo fundamental es preguntar a las personas. Claro. Porque hay veces que se crean estos programas o no hacen nada, y que no va alineado mucho con esas expectativas. Obviamente tenemos que encontrar un punto medio, ¿no? Que sea también algo beneficioso para la compañía, pero que también ayude a las personas, pero que esté alineado con esa expectativa, con lo que uno quiere, porque quizás un equipo le interesa más la política de flexibilidad o de conciliación, y otro equipo prefiere tener descuentos en el gimnasio, alguien quiere tener temas de guardería o una guardería en la empresa porque hay una plantilla, ¿no? Que tienen también hijos y no saben, ¿no? Y esto ayuda mucho en temas de la conciliación, es decir, pero hay que preguntar, creo. Por lo menos. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, que es, Sí. ¿cómo medimos el bienestar en una empresa? ¿De qué manera podemos llegar a ver si estamos en rojo, en amarillo, en verde? Yo creo que depende mucho de la empresa en sí, o sea, es algo muy particular de cada empresa. No sé si hay una línea, un modelo seguro que seguir, pero acciones tan pequeñas pueden aportar tanto. Y ahora que estaba hablando José, estaba justamente recordando en una de las empresas en las que trabajé en Colombia, una empresa de estructura mediana, había un problema, y era que a nivel de interacción entre las áreas no había mucha interacción, o sea, era como un rol, más bien cada equipo tenía sus propias dinámicas, pero a nivel de empresa se perdió un poco. Y era una empresa que Sí. estaba en proceso de expansión, y esto querían fomentarlo. Algo tan sencillo como hacer una encuesta de qué te gustaría que hiciéramos para poder interactuar. Partido de fútbol. Y todos sabemos que el fútbol es muy importante y muy relevante en Colombia, en América Latina, aquí en España también. Y algo tan sencillo como esta acción, que aparte era los sábados, no era ni siquiera durante la jornada laboral, impulsó que las personas interactuaran, que asistieran, Súper. que fueran, que se comprometieran. Y al final esto generó muchísimo más engagement entre las personas dentro de la empresa. Entonces, al final, con este ejemplo, lo que quiero decir es que pueden ser cosas tan sencillas, pero tan sencillas, y que pueden tener un impacto tan grande a las organizaciones que yo creo que vale la pena como verlo más en casos puntuales que algo tal vez globalizado, porque cada empresa tiene una cultura distinta, y en función de esa cultura va a haber unas necesidades que también son muy diferentes. Bueno, hay muchas como también encuestas, ¿no? Está todo lo que es la certificación de Great Place to Work, ¿no? Que también evalúa y mide diferentes aspectos de una organización. El NPS también ayuda mucho, ¿no? Cuán es probable es que recomiendes a un familiar, a un amigo o amiga, a un conocido de la empresa en la que trabajas, en el que aquí empezamos a ver un poco ese compromiso, ese engagement de las personas, que nos daría como un indicio de ese bienestar de la persona dentro de la organización.
Obviamente las encuestas y los análisis de evaluación de riesgos psicosociales también es un gran indicador que nos ayuda a entender el grado de bienestar o de posibles riesgos dentro de la empresa y poder implementar acciones, procedimientos, políticas, uno para prevenir situaciones de riesgo y si hay, ver cómo minimizar y reducirlas al máximo posible. Y el preguntar también a las personas yo creo que es fundamental y luego internamente desde la organización ver qué se puede hacer y qué no, porque los recursos son limitados también, o sea, también aquí es una realidad, no podemos implementar todo junto todo al mismo tiempo, sino dando pequeños pasos. Y porque está la contracara que es el rendimiento también. Claro. ¿No? O sea, que a veces en nuestro discurso o en el discurso más de red social no aparece tanto, Sí. del cual no podemos olvidarnos nunca y no podemos darlo por obvio, que es el bienestar con rendimiento detrás, ¿no? O sea, hay que generar contextos de trabajo saludable, de trabajo con estrés positivo, no sin estrés, con estrés positivo, porque requerimos del estrés para accionar, ¿no? Y para que nos movamos, ¿no? Y de exigencia también y de, efectivamente, bienestar de todas las partes, ¿no? Sí. Oye, la tecnología, llevamos mucho tiempo ya trabajando con tecnología en el puesto de trabajo y en las empresas, quizás ahora más con ha llegado la inteligencia artificial que ha cambiado lo que entendemos por el impacto de la tecnología en el puesto de trabajo, pero ¿creéis que la tecnología en términos generales ayuda o facilita o puede facilitar para el bienestar de nosotros o no? ¿O es un disruptor que ha empeorado nuestra posibilidad o nuestra capacidad de generar bienestar en la empresa? Yo creo que puede ser una gran herramienta y un puente para poder acercar más programas de bienestar. Es decir, hoy en día, por ejemplo, hay empresas que ofrecen servicios de psicología o de coaching mediante plataformas online, hasta mismo un poco también el bienestar y cómo fomentar estos entornos realmente donde la persona se sienta segura, donde se sienta querida, reconocida, satisfecha. Por ejemplo, con programas de kudos, de darles una estrellita a una persona o reconocerlo públicamente por alguna acción, algún proyecto, alguna tarea, algún éxito, algo. Y estos son con plataformas hasta mismo de comunicación interna. Pero yo creo que la tecnología puede ser un gran aliado para poder acercar este tipo de programas a toda la organización y más cuando tenemos diferentes centros de trabajo y personas que están trabajando hoy en día en remoto en diferentes países con diferentes usos horarios y ayuda mucho a que podamos crear como programas modulares, ¿no? Y que sea medio un catálogo, ¿vale? Y que la persona también desarrollo profesional, es decir, el bienestar también ayuda, es parte, ¿no? De que la persona se desarrolle, aprenda nuevos conocimientos, desarrolle nuevas habilidades y con una plataforma online de acceso a diferentes cursos puede ser una manera. Así que para mí es... Y para mí también coincido contigo en el sentido que la tecnología es algo que automatiza muchísimas cosas, muchos procesos. Incluso en estas encuestas que mencionabas anteriormente puedes tener acceso a resultados casi que inmediatos con el simple hecho de hacerlo a través de algún tipo de tecnología. Y adicionalmente también, si lo miramos un poco en términos de salud mental, hay situaciones, por ejemplo, de personas que están viviendo algún momento muy puntual en cuanto a ansiedad y requieren una acción un poco más inmediata. Y si nos vamos, por ejemplo, a temas de seguros médicos, tal vez sea un poco más lento una atención presencial inmediata, pero puedes acceder a través, como decía José, de algún tipo de atención virtual y eso también puede generar un impacto positivo en la persona. Yo creo que tiene una relevancia muy importante y de cara también a este mundo en el que vivimos tan globalizado, en el que hay empresas que tienen presencia en múltiples países, también de poder estar interconectados, de poder gestionar algunas actividades, por ejemplo, a nivel empresarial que sean virtuales y las personas puedan acceder y conectar con otros y encontrarse también entre equipos. Yo creo que facilita muchísimo. O sea, la tecnología al final es para mí una herramienta muy potente y muy importante de cara a este tema. También nos genera muchos retos, ¿eh? Porque... Sí. Ahora, yo creo que a veces se nos olvida el pasado muy reciente, ¿eh? Pero no sé si vosotros lo habéis vivido esto es frase de viejo esto, ¿eh? No, es frase de viejo, no sé si vosotros sabéis... En mi época... Exacto, cuando yo tenía... pero hace no tantos años, la desconexión trabajo-casa
se facilitaba justamente por la falta de tecnología. Claro. O sea, este concepto de yo no puedo responder a emails, solo de emails, desde casa. ¿Por qué? Porque no tengo acceso a ninguna plataforma de la empresa. Estoy desconectado. En el momento en el que salgo por la puerta del despacho, no tengo la capacidad de poder hacer trabajo porque no tengo las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Claro. Sí. Y luego también porque la tecnología, también es cierto que yo creo que igual también nos olvidamos, nos ha traído, nos ha llevado a la hiperproductividad. O sea, la realidad es que nunca hemos sido tan productivos como lo somos ahora. Para hacer lo mismo que tenemos que hacer ahora, fijaos en este momento ahora mismo, ¿no? Estamos haciendo y estamos dando una tertulia para un programa de podcast. ¿Y cuánto tiempo le vamos a dedicar? Pues el tiempo de preparación previo, donde todos hemos leído un poco, que esto valía para ahora y valía hace 50 años. El momento de grabación, ¿vale? Que quizás hubiese sido mucho más complicado porque no lo podríamos haber hecho con tan pocos recursos. El postproducción, el tiempo de Carol para luego poder editar, ahora seguramente es infinitamente más pequeño de lo que pudiese ser hace 50 años. O sea, esto es un ejemplo, y para mí muy práctico, de que con muchísimo menos tiempo conseguimos hacer cosas de mucha más calidad que hace 50 años. Y estamos en una exigencia de hiperproductividad constante. Nuestra capacidad de hacer cosas gracias a la tecnología, ¿no? Y eso a lo mejor también nos lleva a momentos de estrés que antes no eran tan evidentes, ¿no? Por eso también, y creo que Francia, que tiene a nivel como normativa el derecho de la desconexión digital, esto viene acompañado con, no es, digamos, las empresas no son una entidad aislada, sino que estamos vinculados con diferentes organismos, otro tipo de organizaciones, y que tenemos que seguir acompañando este tipo de políticas. Y de vuelta la autorresponsabilidad, Claro. porque claro, yo también me puedo seguir conectando Sí. y contestar a las 10 de la noche, pero yo también tengo que tomar como bajo mis riendas de mi desarrollo y de mi bienestar, y entender que yo tengo que hacer una desconexión. A nivel convenio colectivo también tiene que haber 12 horas, es decir, está todo también muy regulado, pero hay una parte que es mi responsabilidad de cumplir con esto, porque podamos tener todas normativas, podemos tener convenios colectivos, las organizaciones que establecen la desconexión, pero si yo luego esto me lo salto y hago lo que quiero, estoy perjudicando también mi propio bienestar. Claro. Entonces, esto necesitamos la colaboración y la contribución de todas las personas y entender por qué esa persona se sigue conectando, qué está pasando. Es un tema de carga, es un tema de ansiedad, es un tema de dar respuesta, qué ocurre, para ver cómo podemos hacer para que realmente se tome ese tiempo de descanso. Y vamos a parte de la corresponsabilidad en todo esto, porque hablábamos de empresa, que es una entidad, ¿no? Sí. Hablábamos de persona individuo, entre medio tenemos al manager, al jefe de equipo, muy importante y muy relevante, con muchísimo impacto, ¿no? ¿Qué papel tiene que jugar con todo esto de bienestar? Y te lo voy a traer una pregunta concreta. ¿Qué hace un manager cuando tiene alguien del equipo que trabaja de solas y no desconecta digitalmente? Para mí este tema es súper importante en el sentido que el manager juega un papel fundamental en este aspecto, porque un manager tiene que ser un buen líder, poder identificar cuáles son las necesidades que tiene su equipo y a partir de eso poder definir un poco un plan de acción que le permita tener ciertos resultados, ¿vale? Y yo creo que si ocurren este tipo de situaciones, como había dicho José antes, estoy de acuerdo en el sentido que es la persona la que es la principal responsable de poder garantizar su bienestar, ¿vale? Entonces tenemos más acceso a la tecnología, llevamos el ordenador a casa, podemos trabajar sábados, domingos, todos los días que haga falta, pero es mi responsabilidad un poco poder entender hasta qué punto eso está bien y está afectando o no mi bienestar. Y luego hay otra parte, y es que algunas personas hacen esto porque tienen un manager que está exigiendo sin entender un poco ese contexto. Y es lo normal, porque al final lo más importante siempre van a ser esos resultados, pero un buen líder tiene que poder entender hasta dónde llegar para poder garantizar que el equipo esté motivado y que el equipo también pueda tener garantías a nivel de bienestar. O sea, es un poco una conjugación ahí también muy relevante entre la empresa, el manager y la persona para poder tener ese resultado que sea productivo, pero desde un bienestar. Pero yo creo que es la parte más compleja de ser jefe de un equipo, Sí, ¿no? totalmente. Yo creo que a veces Evidentemente. tenemos 100%. idealizado el rol de jefe de equipo, ¿no? Claro. No, ¿tú qué quieres ser? Yo
yo quiero ser manager, ¿no? Y tener equipo propio. Pues no sabes en qué marrón te has metido. Porque no... No digas eso. No. Yo formo parte de su equipo. Y Carol también. Y Carol también. Tú al máster. Pero ya lo sabéis, Ser jefe es un marrón. O sea, y que piense lo contrario es que no has sido jefe nunca. ¿Cómo aplastar sueños Exacto. en un podcast? Tal cual. Sí, porque tienes que conjugar muchas cosas. No es tan sencillo. Yo creo que lo decía muy bien Guillo, ¿eh? No solamente es la exigencia de conseguir el resultado, que también, yo no creo que eso sea el centro, yo creo que eso es el subproducto. O sea, tu proceso, que es la gestión de un equipo, te tiene que dar un subproducto, que es el rendimiento y el resultado, ¿vale? Pero no solamente tiene que ser... Si tu preocupación es esta, eso te lleva a conductas como las que tú mencionabas ahora, Guillo, es decir... yo voy a apretar a mi equipo para llegar al objetivo, yo voy a obviar los problemas que pueden tener fuera del entorno de trabajo, yo me voy a centrar en el desarrollo de aquello que le interesa a la empresa o me interesa a mí en el corto plazo, va a pensamientos y planteamientos muy cortoplacistas, lo cual es un error, porque un equipo y una empresa pues tiene un corto, un medio y largo plazo, y tienes que estar siempre pensando en esos 3 momentos, y esa es la gran complejidad. Sí. O sea, la gran complejidad de un manager es que de repente se da cuenta, el otro día hablaba con un cliente que me decía, me he dado cuenta que ser directora de un equipo implica ser un poco la madre de los demás. Y yo le decía, hombre, con matices. Ojalá que no. No, pues con matices, pero entendiendo que ya el trasfondo en el que basaba esa metáfora era en el sentido de preocuparse más allá de lo laboral. Iba en este sentido, que luego hablaba con ella y evidentemente los dos quedábamos de acuerdo que hay matices que no tienen nada que ver, ¿no? Tú a un hijo o una hija, esta es una frase que se dice mucho, ¿no? Que tú vas a querer a tu hijo o a tu hija aunque sea un serial killer. Siempre lo querrás. No siempre, ¿no? Pero bueno, pero sí que es verdad que hay un amor que es como incuestionable, que de repente tienes por alguien y por algo que no tienes por nada más, pero porque es biología pura, ¿no? Y eso no te va a pasar con un equipo de personas. O sea, puedes tener mucho cariño a la gente, puedes preocuparte, puedes intentar ayudar a la gente, pero esa relación amorosa no la vas a tener, ¿no? Y ahí estamos de acuerdo. Pero sí que es cierto que tu preocupación va más allá, o debería ir más allá de lo que es el día a día, lo cual genera una súper complejidad también en tu día a día de escuchar, de entender, de saber que Carol no es Josefina y que lo que quiera Josefina puede ser diferente de lo que quiera Carol, 100%. pero las tengo en el mismo equipo y tengo que hacer que remen al mismo ritmo para que la barca vaya caminando. O sea, Total. Es un marrón. No es un marrón, es un gran desafío que si fuese fácil lo haría todo el mundo. Correcto, eso Entonces se trata de esto, pero creo que el balance entre gestión de tareas y de objetivos y resultados en la gestión de personas es complicado. Hay que también acompañar, y creo que los programas de bienestar también ir muy enfocados al desarrollo de habilidades blandas como lo que es la gestión de conflictos, lo que es la gestión emocional. Hoy en día vemos muchas personas que carecen de esa inteligencia emocional, pero porque es algo que no nos han enseñado, no lo hemos desarrollado. Entonces, cómo gestionar situaciones de conflicto, de estrés, los cambios que nos pueden generar muchísima incertidumbre y muchísima ansiedad. Es decir, vamos a atravesar momentos en nuestras vidas que van a estar acompañados con muchísimas emociones que quizás no tengamos las habilidades como para poder gestionarlas. Entonces, yo creo que también va a ser fundamental poder dotar de estas herramientas y de diferentes como, apoyo, recursos o material de apoyo a los líderes, a los managers, porque son quienes van a promover estos entornos de bienestar. Es decir, son los primeros que están en generar estos espacios y estos entornos, en contribuir a que sus equipos estén a gusto, que se sientan seguros, poder fomentar por un lado y por el otro lado ser capaces de identificar situaciones que puedan perjudicar ese bienestar. Una situación de acoso, una situación de estrés por una carga demasiado alta de trabajo. Y con esto ver qué acciones hacer y contar con las habilidades y los recursos de hablar con recursos humanos, si hay que hablar con la dirección de la organización, ver qué se puede hacer y ser quienes activan, van a ser como los motores al fin y al cabo. Pero necesitamos de darles ese aceite y esa capacidad, ¿no? para realmente mover la máquina. Muy bien, muy bien. Y ahora la última pregunta, the last but not the least, que dirían los norteamericanos, ¿no? Y los ingleses. ¿Es la misma frase para los ingleses que para los americanos? ¿No? Sí. Sí, perfecto. So, the last but not the least, tendencias. Sacamos la bola de cristal y me gustaría saber desde vuestro punto de vista cuáles creéis que son las acciones, actividades, programas
de los que probablemente estos early adopters que tenemos de clientes, ¿no? Sí. Que ya están pensando, planteando, de ir implementando en términos de bienestar. Para mí, clarísimo, y lo digo también un poco con base a las tendencias que veo de los candidatos que contacto y que siempre, bueno, estamos hablando, yo te diría que acciones orientadas hacia el tema de salud mental en las organizaciones es un aspecto clave y que cada vez más las empresas tendrán que trabajar para poder garantizar que sus empleados y sus trabajadores tengan acceso a este tipo de actividades, porque es una conversación que se va a seguir teniendo y una conversación que cada vez más se va a tener a nivel de detalle, va a ser muchísimo más específico, porque también si lo miramos un poco a nivel generacional, yo creería que las generaciones más actuales están cada vez más dándole importancia a esto, o sea que en la medida en la que las empresas también van a tener un desarrollo y un impacto, van a tener que darle una importancia segura a este tema. Sí, y más esto muy, por lo menos aquí en España, de que la seguridad social no da abasto con temas de horas de terapia, es decir, si uno va, ¿no?, a un centro de atención público y solicita un turno para ir a ver un psicólogo o un psiquiatra, y de aquí a 5 meses, y anda a saber cómo te encuentras, ¿no? Y aunque tenemos seguridad social aquí, ¿eh? Exactamente, o sea, que esto en Estados Unidos ni hablar. Y por el otro lado que también tiene un coste económico muy elevado, entonces yo creo que esto va a ser algo... Ya lo veíamos antes con números, ¿no? Sí, 30.000 millones de euros. Pero para la persona, es decir, lo que es la sesión, correcto, a la persona es una inversión económica que hay personas que no lo pueden pagar, y es realmente, si estamos entendiendo la salud como algo holístico que incluye la salud mental, es importante que podamos promover estos programas que ofrezcan, y hemos tenido clientes que ofrecían sesiones de coaching, sesiones de terapia y de todo tipo, es decir, hasta arteterapia, temas de cocina, es decir, vamos a usar la creatividad en este tipo de programas. Y después también una parte de la flexibilidad, ya más allá de entrar de 7 a 10 de la mañana, que creo que esto ya casi todas las empresas, quitando las que son de fábricas y de producción, ¿no?, que es difícil quizás aquí lograr ese equilibrio, esa conciliación, pero el poder trabajar, estamos viendo organizaciones que ofrecen la posibilidad de trabajar 1, 2, 3 meses al año desde donde uno quiera, ¿no? Entonces esta posibilidad también de viajar o de hacer experiencias en otros países, es decir, fomentar ese desarrollo también de las personas, creo que es uno de los factores también importantes. Sí, esto que menciona José es súper importante porque por lo que he visto hay una ligera tendencia en el mercado, al menos aquí en España, a volver cada vez más a esa presencialidad. Y si analizas un poco lo que te piden los candidatos, va justamente en la línea contraria. Quieren más capacidad de tener, por ejemplo, trabajo en remoto. Y hay candidatos que a mí me dicen, es que si no es 100% en remoto, ni siquiera me interesa. Esto es un extremo muy extremo, sí, pero la tendencia también se ve en los perfiles de IT muchísimo, o sea, es que es clarísimo. Pero sí es una realidad que también yo creo que las empresas tendrán que replantear un poco para conjugar ese esquema entre lo que quieren y lo que los candidatos están pidiendo, porque he tenido muchos candidatos que en el proceso perfiles buenísimos, pero se me quedan porque la empresa quiere un rol mucho más presencial y lo que buscan tal vez es algo más en remoto. Entonces yo creo que ahí también van a tener que poder articularlo las empresas para poder garantizar que puedan ofrecer esto a los empleados. Sí. Al final todo es una cuestión de oferta y demanda, porque sí. Si analizamos el mercado y tiramos para atrás, esas tendencias de flexibilidad, ¿dónde se han dado? En mercados donde el candidato, entre comillas, tenía el poder, ¿no? Hay pocos candidatos, mucho trabajo 100%. Y al final tienes que pelearte para poder acercarte. En mercados más equilibrados esto quizás no se da tanto. Sí que es cierto que contra más talentoso o talentosa es una persona, más fuerza de negociación tiene en un proceso selectivo, ¿no? Pues claro. Si me quieres a mí, que soy la persona que tengo la experiencia concreta que tú necesitas, pues oye, yo quiero teletrabajar, ¿no? O trabajar en remoto, ¿no? Sí. O sea, son discursos un poco complejos que hay que entenderlos también dentro de estas leyes de oferta y demanda que rigen un poco el mercado y que nos afectan de manera tan directa. Total. ¿No? O sea, lo que estamos viendo ahora un poco de tendencias son como programas como que abarcan mucho, ¿no? Que son un gran abanico desde lo físico a lo mental, a lo social, a lo aspiracional, a lo de
como sería un poco como lo espiritual, ¿no? Yéndonos un poco a la parte más de energías, pero de sentirse desarrollados y realizados. Y estamos viendo estos programas como muy robustos en el sentido de que integran varias partes, ¿no? Que no están solamente enfocadas en uno, sino que van incluyendo, bueno, diferentes acciones o actividades que abarcan la salud de la persona de forma como holística. Integral. Sí. Muy bien. José Guilló, muchísimas gracias por venir hoy a nuestra tertulia de Siempre Puedes Practicar Surf. Muy interesante vuestras dos perspectivas. Creo que el ayudar a entender qué es lo que pasa con el bienestar desde la parte más de atracción de talento y también desde la parte de fidelización, ¿no? Cómo trabajamos en bienestar dentro de las empresas, da una visión muy general, pero al mismo tiempo con cierto detalle de lo que está pasando en el bienestar, por lo menos en nuestro mercado, con nuestros clientes y en nuestra realidad, que es una parte de la realidad general. 100%. Así que muchísimas gracias por venir y compartir toda esta experiencia con nosotros. A ti. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos.